La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Francisco Domínguez Brito, miembro del comité político y tiene una cantidad de de funciones públicas. Francisco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y para mí siempre un grandísimo honor compartir y muy buenos días también a todos los amigos televidentes. Muy buenos días, Francisco. El placer es nuestro. Gracias. Y hay que reconocer que Francisco Domínguez Brito, cuando fue funcionario, era de los funcionarios que tomaba el teléfono, respondía el WhatsApp y cuando su agenda se lo permitía, siempre fue un invitado especial en nuestro programa. Así Por es. eso lo sigue siendo. Así es. Francisco, ¿cómo es tu estado de ánimo desde el punto de vista político? Tu partido pierde las elecciones, disminuye su cuota congresual, su cuota municipal, está en medio de un congreso, se están produciendo muchas renuncias, hay amagos de procesos o de querella de corrupción en contra de funcionarios. ¿Cómo tú visualizas el futuro del PLD proyectándolo desde este momento? Bien, el futuro del PLD hay que verlo siempre en función del futuro de la República Dominicana y su democracia. El PLD ocupó y dirigió el Estado durante muchos años, realizó grandes transformaciones en la República Dominicana y tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo concretizado dentro del proceso. Igual, sentirnos orgullosos de que la democracia funcionó, hubo alternancia, ganó un partido de oposición y hoy desearles a ese partido de oposición que hoy es gobierno, que haga lo mejor posible, trabaje por la gente más pobre, más necesitada, que pueda tener éxito en todos los retos que tiene con motivo de esta crisis económica producida en gran medida por una pandemia que el mundo entero no esperaba. Dentro de ese contexto, como ciudadanía, como partido político de una nación, el PLD siente el orgullo de haber hecho lo que ha debido de hacer y el orgullo de la democracia de nuestro país. Como partido, ya lo interno implica que tenemos que revisarnos en algunas cosas, avanzar en otras, fortalecer nuestra identidad partidaria, la mística, hacia dónde vamos, qué queremos como nación, como partido, agotar un proceso de reflexión a lo interno que no es solamente la actuación como maquinaria electoral, sino que va más allá, es el sentido, es la razón de ser, de participar en la política. Y hoy ya llevamos varios meses en unas discusiones muy positivas, grupos de 15, de 10, cientos, miles de equipos se están reuniendo a nivel nacional, discutiendo la línea política nacional, la línea política internacional, cuáles son los estatutos que queremos, cuáles son los principios y valores que van a caracterizar al Partido de la Liberación Dominicana. Básicamente estamos concentrados durante estos meses en definir esa base teórica, ese sustento, esa comunidad de valores que debe caracterizar al Partido de la Liberación Dominicana. En el mes de diciembre, probablemente sí, en la plenaria de noviembre se acogen las propuestas estatutarias, vamos a tener y agotar una primera fase que implica la elección de los nuevos miembros del Comité Central, la designación del presidente, del secretario general del partido y la elección del nuevo comité político que tendrá a su cargo la dirección del partido. Luego de enero hasta junio empezaremos el proceso de reorganización de las estructuras intermedias, comités de base, direcciones municipales, de distritos municipales, hasta llegar a las provinciales y de circunscripciones. Estamos en una alegría en el sentido democrático porque estamos generando las ideas que nos llevarán de nuevo a un buen devenir para nuestro partido y para el país. Y como ves, estamos concentrados básicamente en ese proceso. Francisco, sin embargo, algunos analistas políticos hacen comparaciones y entienden que luego de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, como decía Ramón, cómo disminuyó su cantidad de legisladores, de alcaldes y la derrota electoral del partido, un partido con 20 años en el gobierno,
y la renuncia de muchos dirigentes. Algunos entienden que el Partido de la Liberación Dominicana va camino a ser un partido minoritario, que disminuirá si siguen las renuncias, la votación y la preferencia del público en las elecciones. Algunos apuestan incluso hasta su desaparición. Por lo que nos dices, estás optimista, pero ¿qué entonces le dirías a los que piensan que el partido va rumbo a un partido minoritario? Bueno, en las elecciones recientes sacamos aproximadamente un 40%. En las municipales anteriores sacamos mucho más de un 40%. No veo que un partido político que el 40% de la ciudadanía, de los dominicanos y dominicanas, yo pienso que ese 40%, casi la mitad de la población, merece también el respeto. Fuimos muchos hombres y mujeres dominicanos y dominicanas como tú, como Ramón, como todos los que nos están escuchando, con un corazoncito, con un sentimiento, con una visión de país, que entendía que el Partido de la Liberación Dominicana debía seguir dirigiendo la cosa pública, y como tal ese 40% merece todo el respeto y toda la consideración. No, el PLD seguirá hacia adelante. Nos ha dolido algunas cosas que han pasado, la separación de dirigentes nuestros, pero todavía aún más que algunos compañeros que ganaron puestos electivos municipales, sea alcaldes o regidores, o congresionales, sea diputados o senadores, que lo ganaron dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con el esfuerzo mío, con el esfuerzo de miles y miles de hombres y mujeres del PLD para que ellos fueran senadores, con los recursos humanos totalmente disponibles hacia ellos, con los recursos materiales, llámese todos los fondos de la Junta o la recaudación, para que esos alcaldes y senadores ganaran el proceso, y que ellos, a sabiendo en su interior que se iban a ir, que iban a renunciar, tomaran esa decisión. No me parece justo, no me parece correcto, no me parece ético, me parece inadmisible, y creo que les dice mucho de ese sentido del honor que debe prevalecer. Yo no me opongo a que cualquiera renuncie, yo no me opongo, porque la libertad es fundamental en el ser humano. Lo que sí tengo que reclamar es que, a sabiendas de que te ibas a ir, te quedaste, simplemente para ganar, para usar nuestros recursos humanos y materiales, y para luego engañar, como se engaña de manera más vil a cualquier persona con la mentira, y tomar una decisión de esa naturaleza. El tiempo, la historia, todos tenemos familia, cada quien juzgará. Personalmente no me pareció correcto ni lo apruebo. En cierto sentido, condeno seriamente ese tipo de actitudes totalmente inmorales desde el punto de vista político. Francisco, ¿a qué causa tú atribuyes la derrota de un partido que tenía 6 victorias consecutivas, que se consideraba invencible y que todavía antes de las primarias las encuestas lo marcaba con el 56% de simpatías? Alguien me dijo, cuando empezaron los conflictos y aún cuando teníamos una mayoría en todas las encuestas, que el reflejo, la imagen que estaba dando el Partido de la Liberación Dominicana ante una población como consecuencia de conflictos internos iba a provocar que una gran cantidad de personas, sobre todo de clase media, que veían en el PLD la estabilidad y el crecimiento, perdiera la fe en nosotros. Indudablemente que los conflictos internos fueron una de las causas principales de todo ello. Sin embargo, hay otros elementos que tenemos que siempre reflexionar. Muchas veces nos vimos tal vez arrogantes, la impunidad en materia de corrupción. Yo creo que fue un tema que no abordamos como debimos abordar, a pesar de que nunca antes se habían tomado tantas medidas administrativas, con la ley de presupuesto, con la ley de Contraloría, con las nuevas normas de contrataciones públicas, con la necesidad de que cualquier gasto deba ser establecido en el presupuesto de la Nación y aprobado por el Congreso. De lo contrario, la Contraloría ni siquiera
iba a aprobar cualquier compra pública o cualquier adquisición de bienes o cualquier obra que se fuera a construir. Todo eso fue sumamente positivo, pero sin embargo todavía la población entendió que no fue suficiente. De todas maneras, eran Francisco, pero muchas de esas cosas se violaron. Inclusive se ejecutaron obras sin tener la provisión presupuestaria y cosas por el estilo. Mira, en sentido general, los controles internos eran muy fuertes. Yo fui ministro y yo no podía nombrar siquiera a un mensajero que no fuera en sustitución de otro. No podía crear ni siquiera un puesto nuevo si no era aprobado con fondos presupuestarios por el Ministerio de Administración Pública, que aprovecho para decir, creo que hizo un trabajo de institucionalidad enorme dentro del mismo su desarrollo institucional y material que vive la República Dominicana. Creo que Camejo hizo una labor extraordinaria y así podemos ver en muchas de ellas. Es posible que en algún caso se hayan cometido errores, Ramón, pero también es cierto que nunca antes en la historia de la República Dominicana se vio que los periódicos estaban llenos de anuncios de licitación pública. Eso nunca existió en los tiempos anteriores. Eso lo llevó a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tú vas a comprar, aún sea en un restaurante o en cualquier lugar, adquirir cualquier bien, y todo eso está en las redes. Si vas a ver los salarios de los empleados, todo eso está en las redes. La transparencia, la posibilidad de que la ciudadanía pueda accionar, eso se debe en gran medida al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que el presidente Medina hizo un gran esfuerzo promoviendo precisamente todas esas normas. Reitero, la población, una mayoría entendió que era suficiente, que ya el PLD debía haber una alternancia y simplemente lo decidió y ganó la democracia. Ganó la democracia y le deseamos lo mejor posible al PRM. Esperamos que el PRM haga las cosas bien. Yo creo que siempre le hace bien a la democracia este tipo de alternancia y nosotros simplemente prepararnos para una oposición constructiva. Hoy se va a discutir, Ramón, el tema de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, una democracia representativa se fundamenta en mayor medida en el voto deliberativo de una población que decide quién debe ser su gobernante. Nosotros queremos que esta Junta Central Electoral sea una junta fruto del consenso, no del reparto. Compartimos con el presidente Abinader que no debe ser ni un sistema de reparto, ni debe ser tampoco ocupada por dirigentes políticos. Pero hay que añadirle que tiene que ser una junta de consenso. No puede designarse una junta central electoral con el único fin de perjudicar al partido que sacó el 40% del electorado, porque ellos van a administrar el proceso electoral, ellos van a decidir todo, y si algo está sucediendo en el mundo, y hoy en Estados Unidos hay serias dificultades en el proceso que anoche comenzó todo el conteo y hoy todavía no se sabe quién es el ganador, es precisamente para garantizar que la ciudadanía sienta que se les respeta su voluntad y cuando hay dudas, inmediatamente carece de legitimidad. Si hoy el partido mayoritario y su alianza deciden poner una Junta Central Electoral única y exclusivamente para favorecer al partido de gobierno y sus aliados, simplemente esa Junta Central Electoral carecerá de la legitimidad necesaria y el PLD expondrá, reclamará todo lo concerniente a ese punto y a la necesidad de que la democracia prevalezca plenamente. Nosotros empezaríamos con un proceso viciado, carente de legitimidad, si hoy se decide una Junta Central Electoral totalmente parcializada a favor de dos partidos políticos. Y antes de continuar, yo quiero enviar un abrazo desde Telematutino 11, desde mi casa, a doña Elsa Brito, quien es la madre de nuestro querido Francisco Domínguez Brito, nuestro invitado, y a doña Elsa, que nos está honrando con su teleaudiencia. Desde aquí, un abrazo a esa dama tan distinguida. Así que, Francisco, hay informaciones que tiene años de mami, el 10 de diciembre, ajá, ya
vamos a ver cómo con la pandemia, pero será una fiesta, aunque sea de un beso de 5 segundos de lejos, pero Dios nos dio esa bendición y mami es una mujer extraordinaria, llena de alegría, de fe, lo es, de oración, y realmente a veces incluso ir a televisión para mí tiene mucho sentido porque ella siempre me ve y como yo digo, lo que más me gusta de ella es que siempre me dice perfecto, nunca me critica, me dice que todo fue muy lindo. Como buena madre. Ay, qué bueno. Un abrazo, doña Elsa. Y felicitaciones adelantadas. No, ese abrazo. 85 años. Francisco, mira, la prensa tiene hoy muchas informaciones y en estos días acerca de lo que ha estado ocurriendo en nuestras cárceles, en los recintos penitenciarios, de que han descubierto estructuras del crimen organizado ahí y que se hacen, se planifican actos delictivos desde las propias prisiones. Eso no es nuevo, así como tampoco es nuevo la mafia, si se quiere llamar de esa manera, que existe, la extorsión a familiares, a los privados de libertad de parte de algunos que se creen que tienen esa jerarquía. En tu experiencia como procurador, ¿qué nos puede compartir de lo que se pudo hacer y de lo que no pudiste hacer en las cárceles dominicanas? ¿Y qué tan difícil fue crear una cultura de cambio a lo interno de esos recintos? Bueno, nos tocó dar inicio al nuevo modelo penitenciario, un nuevo modelo que descansa más que en una obra física, descansa más bien en una mística de los actores, los agentes penitenciarios o vigilantes penitenciarios, el personal administrativo. Tú puedes tener una cárcel nueva y dentro de 15 días está tan caótica si no hay los recursos humanos, si no hay ese orden, esa higiene, esa disciplina, esa visión hacia dónde queremos ir. El presidente Abinader tiene una gran ventaja, tiene a su lado como asesor honorífico a Roberto Santana. Roberto es y ha sido el padre del nuevo modelo penitenciario, la bujía, ha sido la esperanza, ha sido un sacerdote, un ministro que se ha entregado en que se respete la dignidad de los privados de libertad. Hay una gran oportunidad de seguir avanzando. Él sabe lo que hay que hacer y él va a orientar para que el proceso siga cada día mejorando. A pesar de todo, República Dominicana, con el nuevo modelo, aunque no ha llegado a la totalidad, es uno de los países que mantiene, digamos, en América Latina los mejores niveles de respeto a los privados de libertad. Eso no significa que estemos totalmente bien, la Victoria es una vergüenza, hay 8.000 personas ahí, 7.000 donde realmente no hay las condiciones, y luego tenemos centros penitenciarios como el de Baní, Barahona, San Juan de la Maguana, que verdaderamente desdicen mucho. Ya el centro de Higüey no es suficiente, no hay centros en lugares como el Ceibo, en lugares como Atomayor, y ni hablar de la necesidad de que tenemos que provincias como Bonao u otras provincias como Montecristi puedan disponer de nuevos centros penitenciarios. San Juan de la Maguana tiene que ser una prioridad, pero la prioridad, y es lo que yo he abogado también en materia penal, es una nueva ola de reforma del sistema penal. Aquí hay que discutir claramente, por encima de prejuicios, cuál es la política de detención que vamos a tener con el consumo de drogas. ¿Es un consumidor de marihuana un delincuente o un criminal? Ganamos que un jovencito de 18, 19 años vaya a la cárcel porque se le encontró un cigarrillo de marihuana. Es un problema más bien de salud y tal vez no es mejor acompañar a la familia, a sus padres y a ese muchacho para que descontinúe su adicción y podamos darle seguimiento. Tenemos que discutir el nivel de presos preventivos. ¿Vale la pena una nueva reforma a los fines de desburocratizar aún más la justicia penal? Yo pienso que sí, creo que es un momento de que nosotros nos aboquemos a una reforma más integral, que la persecución sea mucho más efectiva, que los casos menores sigan buscándoseles soluciones alternativas a la prisión
y que verdaderamente el respeto al debido proceso y a los derechos humanos sea la línea a seguir. Ojalá nos aboquemos a esa ola de reforma, que no debe ser solo penal, sino civil, dentro de todo el sistema de justicia, y yo creo que con ello ganaría la democracia en la República Dominicana. Recientemente, Francisco, Julio César Valentín, el ex senador, que parece que es secretario de Asuntos Internacionales del PLD, cuestionó unas declaraciones del presidente Abinader que dijo que en áreas estratégicas no se permitiría la inversión china, y específicamente citó los sectores de comunicaciones, puertos y aeropuertos. Eso Valentín lo calificó como una especie de sumisión hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Tal vez lo ideal era que el presidente Abinader dijera, bueno, las inversiones se harán de conformidad con las leyes y la Constitución de la República, atendiendo siempre al interés general y evitar hacer referencia a un país con el cual tú tienes relaciones. No, yo no lo hubiese hecho, no me parece una declaración diplomática de un presidente de la República, pudo haber sido, se le fue fruto de la entrevista con un medio internacional, eso nos puede pasar a todo el mundo, pero me parece que fue un gran error, aún lo pensara, eso no se dice porque eso ofende de una manera u otra a un país con el que tú tienes relaciones. Si República Dominicana va a decidir algo de ese tipo, bueno, pues toma su decisión de conformidad con las normas, pero no debe hacerlo de esa manera, indudablemente que dimos muy mala imagen como país. Francisco, una de las razones supuestamente que la población eligió a el Partido Revolucionario Moderno y a la propuesta de Luis Abinader para las elecciones del pasado 5 de julio era el hecho de enfrentar la corrupción gubernamental. Durante todo este año 2020 y después también de que el presidente tomó posesión, pues hemos visto muchas denuncias, no solamente de los nuevos incumbentes, de cómo encontraron y de los procesos viciados que se han hecho en el pasado, y también mucha corrupción de parte de gente llegada al presidente Danilo Medina, y el tema de las compras y del propio ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. La gente está pidiendo y clamando de que los responsables vayan al banquillo de los acusados, que se presenten denuncias y también que paguen, y algunos hasta exigen que devuelvan el dinero robado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Tiene algún temor en ese sentido Francisco Domínguez Brito? ¿O nada, dejar que actúe la justicia? ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió y todos nosotros, de manera unánime, fijamos esa posición. Si alguien cometió un error, simplemente que respetando el debido proceso, el Estado de Derecho, que el sistema de justicia, de manera independiente, juegue su rol. Esa es la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que no nos parece justo es que en cada momento se hagan denuncias y denuncias sin aportar algunas pruebas y, peor, sin presentar los casos ante las jurisdicciones competentes. Simplemente que se cumpla la ley es lo único que reclamamos. Si alguien de nosotros cometió un error, con todo respeto, debe asumir su responsabilidad. Pero lo mismo debe suceder con el actual gobierno. Personalmente yo vi una serie de declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de este gobierno que simplemente con verla se tipifica el tipo penal de falsedad establecido en la ley sobre declaraciones juradas de bienes. Un simple análisis de congresistas y de funcionarios del presente gobierno te indica claramente que hay tipos penales generalizados en gran parte de ellos. Simplemente que la justicia actúe, como a veces decimos, con una venda en los ojos, que de manera imparcial vea hombres y mujeres en igualdad, que no exista privilegio porque alguien sea de un partido o de otro, sea rico o no, tenga tal credo religioso o no, que la vara de la ley se aplique a todos por igual, sean miembros del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido PRM, cual que sea.
Creo que nadie debe ir a una función pública a enriquecerse a costa de la pobreza de una ciudadanía. Bastante problemas tenemos y no me parece que haya impunidad. Pero ahora, Francisco, tenemos una procuradora general independiente que no es miembro una procuradora del general gobierno ni ha tenido afiliación política. Sí, formada, preparada, y simplemente esperamos de ella que haga lo que tiene que hacer. Y de los jueces esperamos lo mismo. Yo viví experiencias muy frustrantes, si se quiere, donde jueces de carrera actuaron más político que yo, que era un político y estaba en el Ministerio Público. Y yo te puedo enumerar cientos de casos que nosotros conocimos desde el Plan Renove en aquel momento, la venta de indultos, donde realmente las soluciones no fueron ninguna, hubo una impunidad generalizada, pero también, si te hablo recientemente desde bienes nacionales, Liga Municipal Dominicana, se cambiaron interpretaciones constitucionales, se declararon nulas, contrarias a la Constitución, normativas del Código Procesal Penal para favorecer a una o dos personas. Recuerdo el caso Tucano, recuerdo varios casos más donde no hubo ningún tipo de decisión y todavía todo eso está en el limbo. No, yo personalmente te lo digo de corazón, creo que la judicatura tiene un rol muy importante que jugar y desdice mucho de la judicatura, más que del mismo Ministerio Público, en la práctica de los últimos 15 años respecto al manejo de los casos de corrupción. Ese es un gran desafío que ellos tienen por delante. No entiendo algunas debilidades cuando la ley de carrera le da una inamovilidad a los jueces de la Suprema, le da una estabilidad a cada uno de los jueces, incluso le otorga pensión. Un procurador general de la República o un ministerio público se va sin pensión, termina mal y vive entregado, sobre todo todos esos muchachos de carrera que entraron arriesgando sus vidas. Creo que el sistema de justicia tiene que ser un poco más coherente. Francisco, hay una pregunta Francisco, que no puede ¿y cómo faltar? Corregir esa debilidad en la judicatura? No, pero Jacqueline, quedan pocos minutos y no nos va a dar tiempo. Sí, y yo no tengo sé si una me pregunta que es vital. Yo soy de los que creo, Francisco, que si tú hubieras sido el candidato del partido, otra cosa hubiera sido el resultado. Por lo menos habría segunda vuelta. Mi pregunta es si tú vas a correr para el 24 como precandidato presidencial. Mira, la política es mi pasión, yo lo vivo. Yo, por ejemplo, estaba ayer en la zona colonial, fui a almorzar con alguien que quiero muchísimo, y cada vez que paso por Ciudad Nueva, por zona colonial, yo vivo soñando con acera más amplia, con el soterrado de los cables, con llenar de flores o de pequeñas estatuas las áreas, y de ver cómo miles y miles de turistas puedan llenar la zona colonial y de Ciudad Nueva y generar nuevos empleos. Esa es la pasión de un político, ver que el río Sama y la Isabela puedan ser parte de la ciudad, y uno va soñando con eso, hacer el jardín botánico del Cachón de las Rubias, hacer que el Gran Santo Domingo se convierta en un polo turístico real, como grandes ciudades como Madrid, París o Barcelona. ¿Por qué no? No debe ser solo el este o Puerto Plata, hacer de esta ciudad un centro. Me gusta la política para eso, para crear, para construir, para soñar, y esa es mi vida y voy a seguir con todo ello. Jacqueline, tenemos oportunidad para otra pregunta. Nos quedan unos minutos si quieres aprovecharla. Ok, sí, claro que sí, Francisco. Mi pregunta es que hablaste de la debilidad de la judicatura, basado en la experiencia que viviste como procurador y lo que estamos viendo quizás ahora mismo. ¿Cómo se corrigen esas debilidades? Voluntad de los actores. No es un tema de legislación, la legislación está ahí. Es uno llenarse del coraje necesario para tomar las decisiones correctas. Es uno entender que la vida tiene sentido cuando tú haces lo que tienes que hacer. Es simplemente botar el miedo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil a veces recibir una serie de presiones. Somos débiles, somos seres humanos. Sin embargo, yo te digo, aquí solamente lograremos una justicia sana, independiente, una lucha real contra la impunidad,
no con tantas transformaciones legislativas. Yo creo que aún la que tenemos es suficiente con ambas leyes de carrera. Es simplemente que cada actor sepa que él es alguien fundamental para el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y para el devenir de la República Dominicana, y que no puede haber democracia, no puede haber democracia si hay impunidad en una nación. ¿En alguna ocasión como procurador tú sentiste presión de las alturas, presiones políticas para que tomaras alguna decisión? Bueno, yo no te diría esa presión, las presiones no se dan donde alguien te dice haga esto, haga lo otro. Yo tengo que reconocer siempre públicamente al expresidente Fernández, que fue un gran respetuoso de todas las actuaciones de nosotros, al presidente Medina, que fue un gran respetuoso. Sin embargo, las presiones van de otro tipo. Van cuando, por ejemplo, tú apelas el caso del senador Bautista y te das cuenta que ponen a una juez simplemente para que decida la mayoría en favor del ex senador, y que esa designación de esa juez fue aprobada a unanimidad por los integrantes de esa Suprema Corte de Justicia, y gente que uno quiere muchísimo, pero yo personalmente se los decía, no me parece justo, no me parece correcto, tú arriesgas tu vida, tu prestigio, todo, y al final te sientes sin la fuerza necesaria hasta para continuar los procesos en otras instancias. Al final paga las consecuencias tú como persona, pero quien más la paga es el país. Francisco Domínguez Brito, de verdad muy agradecido por tu participación. Siempre serás un invitado de honor en este programa. Gracias, un gran abrazo, bendiciones, y de nuevo a mami, que un abrazo allá, desde ahora celebrando el regalo que nos dio Dios y que nos dio la vida de tenerla durante mucho tiempo y mucho más que le queda. Así es. Felicitaciones. Gracias. Nos vamos a comerciales rápidamente. Volvemos con la rectica final del Telematutino 11.